Bien, estamos listos, hermanos, para arrancar un servicio más aquí desde la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, saludando a toda la gente que nos acompaña, no solamente aquí en la iglesia local, sino a través de este video en nuestro canal de YouTube, ¿no? San José de Costa Rica, Pavas, allá ahí tenemos la Iglesia Efesios 4:23, aquí estamos en Efesios 4:23 en Cartago. Cartago, les recuerdo, está como a 25 kilómetros de San José, Costa Rica, Centroamérica, para todas las personas que sabemos que nos siguen a través de nuestro canal. Así es que voy a pedirles que se pongan de pie, hermanos, sin más preámbulos. A usted también ahí en el video, alístese, disponga su corazón, disponga su mente, disponga todo su ser para recibir la enseñanza que hoy tenemos en este día, ¿no? Voy a pedirles que busquen, hermanos, en sus Biblias, el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, y mientras usted lo busca, recordarle que hoy es el último domingo del mes de enero de este año de 2019, se fue enero ya, próximo domingo estaremos en febrero, así va corriendo esto, rapidísimo, cada vez se hace más necesario aquello que la palabra dice que hay que aprovechar, el tiempo, ¿no? Porque los días no solamente los días son cortos, sino que son malos, ¿no? Y no solamente son malos, son muy malos. ¿Por qué? Porque cada día la maldad va en aumento. Hebreos 11:1, hermanos, ¿estamos todos ahí? Bien, dice la palabra en Hebreos 11:1, versículo que lo hemos escuchado muchas veces y lo hemos leído, pero bueno, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a ir más atrasito, un poquito de 2 Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7, rápidamente, unas páginas más atrás. Segunda de Corintios 5:7. ¿Me regalan un amén, hermanos? Dice la palabra en segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí en este lugar, miembros de tu iglesia, Señor, y no solamente aquí, sino hay muchos lugares en los que a esta hora, Señor, grupo de personas se reúnen en torno a tu palabra, Señor, para ser instruidos, Señor, para ser exhortados, para ser alentados, Señor, pero sobre todo para que seamos preparados para toda buena obra, Señor. Así es que te damos las gracias por tu palabra, Señor, te damos las gracias por este lugar, por cada familia aquí representada, por cada persona en el video, Señor. Y que este tiempo sea un tiempo de edificación, Señor, que aprovechemos este espacio que hemos abierto, Señor, para permitir que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Me imagino que ya saben de qué vamos a hablar, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la fe, ¿no? La fe es un tema, una palabra, no le puedo decir que es la palabra más pequeña de la Biblia, porque en la Biblia hay palabras de una letra, pero sí es, dentro de los pilares del cristianismo, es la palabra más pequeña, ¿no? Dentro del fruto del Espíritu es la palabra más pequeña, y sin duda, nuestro cristianismo, nuestra relación con Cristo, porque recuerde que hace 8 días estábamos hablando de eso, ¿no? De si lo que nosotros tenemos con Cristo, ¿qué es? ¿Una relación o una religión? ¿Cristianos o religiosos? ¿Se acuerda que nos preguntábamos hace 8 días? Entonces la fe es el eje central sobre la cual gira todo el cristianismo. Por eso es que dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Ni yo sabría qué estaría haciendo aquí si es que Cristo no hubiera resucitado, ¿no? Entonces vamos a estar hablando, compartiendo sobre la fe, que es un tema bastante importante, pero antes de entrar ahí, les recuerdo que una de las técnicas más importantes que por general podemos usar para aprender, y hablo de aprender porque la fe es un tema que uno a veces lo da por descontado de que el pueblo cristiano debería manejar así, ¿no? Hay dos rieles o hay dos pilares sobre la cual se sustenta nuestra relación con Cristo. Uno es efectivamente la fe y el otro es la oración, podría ser, ¿no? Ahora, desafortunadamente los dos pues están muy contaminados, están llenos de religiosidad, están muy manipulados, pero hoy vamos a dejar la oración por un lado y nos vamos a concentrar en la fe, ¿no? Pero bueno, eso de hacerse preguntas, qué importante es que usted constantemente
se haga preguntas, se pregunte. Recuerde que es una técnica que Dios ha usado no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. ¿Se acuerdan cuál fue la primera pregunta que Dios le hizo al hombre? ¿Dónde estás? Lo hemos visto varias veces. El Señor le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? La primera pregunta. Y de ahí comenzaron a haber muchas preguntas. El Señor le preguntó a Caín. ¿Qué le preguntó el Señor a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Preguntas, ¿no? Preguntas. Entonces es una buena técnica para aprender. También el Señor lo usó. El Señor le preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y ustedes qué? ¿También se van a ir? Preguntas, ¿no? Entonces, eso de hacerse preguntas es algo que funciona. De hecho, así aprenden los niños, lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo aprenden los niños? Preguntando. Y a medida que van creciendo, el calibre de las preguntas va siendo mayor. O sea, van haciendo preguntas de mayor, digamos, nivel de... o que necesitan que uno esté más preparado para responderla, ¿no? Entonces, a medida que usted se empieza a hacer preguntas, usted va a obtener respuestas. ¿Amén? Y si hay respuestas, hay información. En el momento que hay información, hay conocimiento. Y después de que hay conocimiento, hay entendimiento. Entonces, mire toda la cadena que puede surgir a partir de una pregunta, ¿no? Entonces, por eso, últimamente nos hemos concentrado un poquito en preguntas. Tenemos varias prédicas ahí que el título son preguntas. ¿Se acuerda? Alguna vez hicimos una prédica que se llama ¿A qué le temes? Donde hablábamos del temor. Y hablamos de que hay dos tipos de temor. Hay un temor que uno debería erradicar de su vida, pero hay otro temor que uno debería más bien, si usted no lo tiene, tenerlo, y no solamente tenerlo, sino que cada vez sea más fuerte, que es el temor a Dios. Pero el otro temor, el del miedo de hacer las cosas, aquel a que se refería el Señor cuando dijo, yo no te he dado a ti un espíritu de cobardía, ¿no? Ese temor hay que erradicarlo, ¿no? Entonces, ¿a qué le temes? Fue una prédica que teníamos por ahí. Otra prédica, por ejemplo, que tiene que ver con preguntas. ¿Concede Dios todas nuestras peticiones? ¿Se acuerda de esa prédica? ¿Concede Dios todas nuestras peticiones? Era una pregunta. Por ahí está la prédica, si le interesa el tema, búsquela en YouTube. Hay otro que decía, ¿soy verdaderamente un hijo de Dios? Pregunta, ¿no? Todos estos son prédicas que están ahí. ¿Habrá algún entendido que busque a Dios? Es otra prédica. ¿Es necesario congregarse? ¿Se acuerdan que la hicimos también aquí? Sin fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Preguntas, ¿no? ¿Qué más? Una prédica que hizo mi esposa cuando se le dio el púlpito para que ella manifestara públicamente que estaba cumpliendo años. ¿Se acuerda el año pasado? Ella nos predicó algo como dice, ¿cómo saber si tenemos al Espíritu Santo de Dios? Preguntan, ¿no? Ser agradecido, ¿se nace o se hace? ¿Se acuerdan? Hace 15 días, hace 8 días, la que les decía ahorita. El pueblo de Dios, ¿cristiano o religioso? Hoy, la pregunta y así va a quedar el video es, ¿estamos caminando por fe o por vista? Esa es la pregunta de hoy. Eso es lo que espero que después de la prédica o después de la enseñanza, usted y yo sepamos así, pero no religiosamente, ¿no? Sepamos así si estamos caminando por fe o por vista, ¿no? Porque yo espero que hace 8 días que preguntamos si lo que usted tenía con Cristo era una religión, una relación, usted se lo haya contestado de una manera sincera, ¿no? Y usted haya dicho, pastor, es una religión. Entonces, ¿qué estás haciendo para superar eso? ¿Has comenzado a ir en pos de una relación? Ahora, si usted dijo, no, lo que yo tengo es una relación, bueno, entonces, mide esa relación, ¿qué tan fuerte es? ¿Está bien cimentada? Recuerde que sin comunión no hay relación, lo decíamos hace 8 días, y sin conocimiento tampoco hay relación, porque sin conocimiento no hay compromiso, y hay dos cosas que mueven el compromiso, que es el amor y la pasión. Si no hay amor y no hay pasión, no hay compromiso. Si no hay compromiso, no hay relación. Si no hay relación, no hay nada. Hay religión. Todo eso lo vimos hace 8 días, ¿no? Entonces, nada más para que usted entienda la importancia de las preguntas, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo lanzara la pregunta, no solamente a ustedes, sino a la gente del video y a mucha gente? Usted lo puede hacer el ejercicio. Si le preguntamos a la gente, al pueblo de Dios, ¿usted camina por fe o por vista? No conteste usted, pero pensemos en lo que contestarían los otros. ¿Qué contestaría la gente, el grueso de la gente en las iglesias, cuando uno le pregunte, ¿usted camina por fe o por vista? ¿Qué creen ustedes que respondería la gente? Y casi que lo responderían así, al unísono, como si fuera un coro gregoriano. ¿Han oído coros gregorianos? ¿Han oído coros gregorianos, de acuerdo? Sí, esos que le ponían a uno en la católica. ¿Me acuerdan? Así, casi que contestarían en coro. Por fe, por supuesto, pastor, la Biblia lo dice, caminamos por fe, no por vista. Eso es lo que diría la gente, ¿no? Ahora, ¿eso es lo que diría usted?
¿Eso es lo que diría usted también? Entonces pensemos eso, ¿no? Vea, y les digo eso, ¿sabe de dónde surgió este tema? En estos días venía escuchando una emisora cristiana y entonces, digamos, las personas que estaban ahí dirigiendo el programa lanzaron una pregunta al público y la pregunta era: ¿qué es para usted esperar en Dios? ¿Qué es para usted la fe? ¿Qué es para usted la esperanza? Esa era la pregunta. Y comenzó la gente a llamar y a poner mensajes y audios y todo eso. Y bueno, la mayoría de los audios, pues imagínense, era: no, pastores, para mí la fe, esperar en Cristo es que si yo le pido algo, Él me lo va a dar, que yo sé que Él me va a dar la casa que le pedí, que yo sé que Él me va a dar el trabajito nuevo, que yo sé que Él va a llevar a mis hijos a los pies de Él, que yo sé, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces me puse a pensar en todas las cosas que la gente asocia a la fe, y yo dije: la gente no camina por fe, la gente camina por vista, porque estamos hablando de cosas que se ven. O sea, ¿y qué pasa si no responde el Señor? ¿Qué pasa si no ven esa bendición, si no llega a la casita, si no llega el empleo, si sus hijos no van a los pies de Cristo? ¿Qué pasa si se va la salud? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la fe? ¿Seguirá estando ahí? Es una pregunta que hay que hacerse. Entonces, la mayoría de la gente, hermanos, camina por vista, no camina por fe, ¿no? Desafortunadamente, porque usted no escucha ahí en esas peticiones que alguien haya dicho: pastor, para mí esperar en Cristo es conocerlo, es entenderlo, es saber cómo Él actúa y saber que Él a veces responde y a veces no. ¿Ustedes se acuerdan? Hago un paréntesis, cuando la familia de Lázaro mandó a llamar a Jesús. ¿Se acuerdan? Lo mandaron a llamar, y ¿qué esperaba la familia de Lázaro? Que el Señor dejara lo que estaba haciendo y saliera corriendo. ¿Por qué? Porque Él amaba a Lázaro, era su amigo. Entonces la gente estaba esperando que el Señor viniera corriendo. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo: después llego, después voy. Díganle que después llego. ¿Llegó qué? Como 4. Y ahora ustedes dirán: pastor, pero el Señor estaba lejos. No estaba lejos. Dice la palabra que estaba a 15 estadios. ¿Se acuerdan lo que era un estadio? ¿Cuánto mide un estadio? Como 200 metros, ¿no? Un estadio común y corriente, como 200 metros. Entonces 15 estadios por 200 son 3 kilómetros. Estaba cerca, pero no fue. Dijo: después voy. Cuando él llegó, ya le hicieron el reclamo que todos sabemos, porque varias veces lo hemos comentado: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, la culpa es tuya. Entonces, no creamos que Dios va a dejar de hacer lo que esté haciendo para acudir a nuestro auxilio cada vez que clamamos a Él, ¿no? Entonces, si usted está acostumbrado a que tiene que ver las bendiciones de Dios ahí para poder creer, usted no camina por fe, usted camina por vista, y usted no tiene una relación, usted tiene una religión. Porque la relación va mucho más allá de que uno tenga las cosas que quiero tener. La relación es ¿qué? Compartir, es comunión, ¿no? Es reír con el que ríe, llorar con el que llora. ¿Amén o no? Así es, ¿no? Entonces, de seguro que si le preguntamos a la mayoría de la gente diría: caminamos por fe, pero entonces, si usted dijo por fe, y si los que estamos aquí pensamos por fe, que caminamos por fe, ahora la pregunta es: ¿qué tanto conoce usted de lo que es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Sobre qué se mueve la fe? ¿Cómo se construye la fe? ¿Cómo se fortalece la fe? ¿Cómo se adquiere la fe? ¿Para qué sirve la fe? ¿Entiende? Todas esas cosas tenemos que saberlas, porque si no, si usted no las sabe y simplemente usted dice que es una persona de fe, porque usted está esperando que Dios le dé lo que usted está pidiendo, y eso para usted es la fe es mucho más allá de eso. La Biblia habla de que hay mucha gente que pide y no recibe. ¿Amén o no? Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal, están pidiendo para sus deleites, para todo eso, ¿no? Entonces eso está en, a ver, yo lo tenía por aquí. Hay una parte que está en Romanos 8:26 que dice: la verdad pedimos como no nos conviene, o no nos conviene pedir, la verdad no sabemos pedir. Santiago 4:3, como decía ahorita: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites, ¿no? Entonces, esa es una realidad que nosotros estamos viviendo. La gente, y la asocia la fe con la oración. La oración va para esa línea, ¿no? ¿Qué es fe? Pedir y que Dios te dé. ¿Qué es orar? Que yo le pido a Dios y que Él me dé, que yo decreto y Dios lo hace, que es una moda ahora, ¿no? Ahora ya no es pedirle a Dios a ver que se haga tu voluntad, sino que se haga mi voluntad. Que el Señor haga lo que yo quiero que Él haga. Como dijo por ahí alguien, ¿se acuerda? No aceptamos, ¿qué dijeron? Un no de Dios. ¿Se acuerda que alguien dijo por ahí en redes sociales? No aceptamos un no de Dios.
O sea, qué altivez, ¿no? Tremendo, tremendo. Pero bueno, entonces, ese desafortunadamente es una distorsión que hay sobre el tema de la fe. La gente está acostumbrada a ver las cosas y ahorita lo vamos a ver que no es de ahora, ¿no? Eso viene desde la creación. ¿Por qué? Porque la humanidad es la misma de siempre, ¿no? Y vea, mire cosas que le pueden ayudar a uno cuando le quieren cuestionar su fe, porque ciertamente dice Hebreos que la fe es, la definición de la fe clásica que conocemos, la fe, ¿qué es? Es la certeza de lo que me espera, la convicción de lo que no veo, es creer en lo que no veo. Entonces, hay una anécdota ahí de Luis Pasteur, no sé cómo se pronuncia. Luis Pasteur es un científico, ¿ah? Entonces a él le preguntaban, oiga, maestro, usted habla mucho del alma y habla del alma y habla del alma, pero nosotros hemos abierto más de 100,000 cadáveres y no hemos encontrado ni un rastro del alma. Wow, ¿no? Entonces, ¿sabe qué le respondió él? Le dijo, bueno, cuando se muera tu mamá, ábrela y trata de encontrar en ella el amor que te tuvo. Wow, qué respuesta, ¿no? El aire, ¿vemos el aire? No. ¿Sabemos que está ahí? Sabemos que está ahí. Entonces, la fe va mucho más allá de estar pidiendo. La fe es tener esa convicción de saber exactamente qué es lo que a nosotros nos espera. ¿Basado en qué? En la información que tenemos de eso. Entonces, la fe está muy ligada a la información. La fe es el fruto del conocimiento de la persona de Dios, de la persona de Cristo, ¿eh? Usted no puede tener fe si usted no conoce. Usted no puede tener fe en alguien que usted no conoce. Eso lo hemos visto ya muchas veces, ¿no? Entonces, la fe va ligada al conocimiento. Entonces, esa anécdota de Luis Pasteur me pareció muy, muy interesante. Entonces, entendamos, hermanos, que la fe va mucho más allá de pedir. Pero eso no es de ahora, como les decía, porque la historia de Dios y la humanidad es una historia de nunca acabar. De nunca acabar. O sea, la humanidad de antes es la misma de ahora. El ser humano sigue siendo el mismo. Obviamente, apartado de Dios, peor y todo eso. Dios sigue siendo el mismo. Entonces, los principios de Dios para la humanidad siguen siendo los mismos, ¿no? A través de la historia. Entonces, eso de estar uno demandando que Dios se manifieste, que Dios nos muestre las señales y todo, es exactamente lo mismo. ¿Se acuerda? La historia de Dios y la humanidad es la misma. El final lo conocemos. ¿Por qué? Porque el libreto, el guión ya está escrito. Y fue escrito por la misma persona. No cambia. Aquí ya está todo. Todo está aquí, como dice por ahí un amigo nuestro, ¿eh? Todo está aquí. Acuerda que siempre les pongo el ejemplo del Titanic, que es una película que sacan y sacan películas nuevas y lo único que cambian son los actores, pero todo el mundo sabe el final, todo el mundo sabe que el barco se hunde y aún así los cines se llenan, ¿no? Entonces todo el mundo sabe el final de la humanidad, sí, mueren sin Cristo, todo el mundo lo sabe, a nadie le debería tomar por sorpresa porque aquí está escrito. No necesitamos que nadie nos revele esa gran verdad porque aquí ya está escrito, ¿eh? Vamos, hermanos. Entonces, esa relación de Dios con la humanidad es algo de nunca acabar. Entonces, este tema de estar viendo señales, de estar viendo prodigios, es algo que siempre ha existido, siempre. ¿Y saben qué? Nunca ha sido algo que a Dios le haya servido para que la gente crea. Qué curioso, ¿ah? Nunca las señales y los prodigios han sido algo que a Dios le haya servido para que la gente en realidad crea, ¿no? ¿Y por qué les digo eso? Hay muchos ejemplos. Mire, Dios sacó a su pueblo de Egipto con muchas señales, muchos prodigios, una demostración tremenda de su poder, ¿amén o no? Ese pueblo salió de ahí, ese pueblo tuvo frío y el Señor se manifestó poniéndoles una columna de fuego. Ese pueblo tuvo calor y les puso una nube. Tuvieron hambre, les dio el maná, se cansaron del maná, querían carne, les dio codornices, los atravesó por el mar rojo. ¿Amén o no? Todo eso lo vieron, ¿o no? ¿O se los contaron? No, lo vieron. Pero esa misma gente que vio eso, después estaba dudando de que realmente Dios los pudiera llevar a una tierra prometida. Y entonces murmuraban en contra, porque cuando usted no tiene fe, usted tiene desconfianza. Y si usted tiene desconfianza, usted tiene temor de que no suceda algo o que las cosas no salgan como usted quiere. Si usted tiene desconfianza y temor, usted se desmotiva, ¿o no? Que el pueblo tuvo todo eso, ellos se desmotivaron y por eso querían regresar ¿a dónde? A Egipto, ¿no? Y entonces cuando usted se desmotiva, usted comienza a murmurar, ¿o no? Porque así es. Y ya cuando usted empieza a murmurar, pues ahí viene una cantidad de cosas, ya estás inconforme, indispones a los demás, comienzas a formar grupos para ir en contra de aquel, y todo se viene abajo, ¿no? Entonces todo eso le pasó al pueblo de Dios, que había visto las señales,
que había visto el poder de Dios, que sabía lo que Dios podría hacer, pero aún así desconfiaron, ¿no? Eso pasa cuando hay mucha gente que se vanagloria de recibir bendiciones de Dios. De aseguro que usted y yo, y usted en el video, conocemos gente que ha visto la mano de Dios, amén o no, pero aún así ni siquiera se animan o toman la decisión firme de tener una relación con Él. Simplemente disfrutan de lo que reciben, pero cuando usted no entra en una relación firme con aquel que te da la bendición, cuando la bendición se acabe, se acaba todo. Se acaba todo, hasta ahí llega, ¿no? Entonces, por eso conocemos mucha gente que uno dice, qué raro, esta persona, habiendo visto la mano de Dios, ¿por qué está apartada? Debería ser agradecido, debería estar ahí. ¿Se acuerdan de los leprosos aquellos? 10 leprosos, solo uno se devolvió. ¿Dónde estaban los otros 9? Se fueron, porque a la gente lo que le interesa, ¿qué es? El milagro, la bendición, la señal, el prodigio, ver prodigios. Por eso hay gente que a veces va a iglesias donde dice que van a ver prodigios y señales, y dice, ¿por qué? Porque la gente se cae, la gente viera cómo se manifestó Dios ahí. ¿Será verdaderamente Dios? Pregunta que dejo ahí en el aire, ¿no? Porque recuerde que no todas las cosas sobrenaturales vienen de Dios. O sea, todo lo de Dios es sobrenatural, amén. Pero no todo lo sobrenatural viene de Dios. Eso es algo que hay que tener en cuenta. La gente a veces asocia todas las cosas sobrenaturales como si fuera Dios la fuente de aquello, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Entonces, ese pueblo obviamente, por más que vio las señales y por más que vio todo eso, nunca realmente estuvieron plenamente conectados con Dios, ¿no? Y no crea que Dios no es insensible a esas cosas. Vea, mire lo que le decía Dios a Moisés, ¿no? Eso está en Números, si quieren anote la cita, Números 14:11. Y mire lo que le decía Jehová a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Ah? Imagínense, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, eso era el pueblo de Israel. Hoy en día sigue siendo lo mismo. ¿Hasta cuándo este pueblo de Dios va a irritarlo a él, no? Con tantas cosas que han visto, con tantas señales, con todo lo que Dios ha hecho por su pueblo, con todo lo que Dios ha hecho por ti, por mí, por los que estamos aquí. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando señales y señales, no? ¿Hasta cuándo? Es una pregunta que podemos dejar ahí en el aire, ¿no? Pero bueno, ahora usted dirá, ¿eso era en el Nuevo Testamento? No, en el Viejo no, en el Nuevo también. Lo mismo, al Señor le pedían señales. ¿De acuerdo? Los fariseos cada rato le decían, danos señales, y él decía, no le voy a dar nada. Así decía, nada le va a dar. Pero cada rato mantenían pidiendo señales, ¿no? Ahora, usted dirá, pastor, ¿está mal pedir señales? ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan que Gedeón pidió señales? Y el Señor se las dio, ¿no? Porque no, el problema no es pedir señales, el problema es la intención con la que tú la pidas. ¿Qué hay en tu corazón pidiendo eso? ¿Hay incredulidad? Porque las señales, para que usted lo sepa, si usted es una persona que mantiene pidiendo señales, yo necesito ver prodigios, necesito ver cosas, porque hay gente que quiere ver milagros, y yo creo que bastaría que nos viéramos nosotros miren a su alrededor, no le voy a decir, dígale al que está al lado, porque eso no nada que ver, pero mirémonos. Además, si yo pudiera verlo usted en el video, diría, es un milagro que estemos aquí, porque es algo sobrenatural, ¿no? ¿Qué sería lo natural? ¿Que estuviéramos a dónde ahorita? Bueno, tal vez algunos estarían ahí haciendo aeróbicos, aquí en la sala aquí, otros estarían en una piscina, otros podrían estar en el estadio. Bueno, Cartago jugó ayer, otros podrían estar viendo televisión. Eso sería lo natural, ¿no? Pero el que estemos aquí es algo sobrenatural. ¿Viene de Dios o no? Amén. ¿Es para bien nuestro? Es un milagro. Es un milagro que estemos aquí, que nos veamos. Ahora, ¿cuál es el milagro más grande que existe? El nuevo nacimiento. Llevar a alguien de muerte a vida es lo más grande que puede haber. O sea, era tremendo, ¿no? Pero las señales, ¿sabe para quién son las señales? ¿Para quién son las señales? Para los que creen. ¿Tú crees que es para los que creen? ¿Para quién son las señales? Para los incrédulos. Porque el que cree de corazón no necesita ver señales. ¿Sabe cuál es la mejor señal para el que cree? La palabra. Y ahora, si tú dices, pastor, ¿pero dónde está eso? ¿En qué se basa usted para decir que las señales son para los incrédulos? Bueno, aquí está la palabra que respalda. Y se lo leo en Juan 11, cuando el Señor resucitó a Lázaro. Juan 11:41, cuidado, dice, entonces quitaron la piedra. Ya sabemos, ¿no? Todos están ubicados en la historia de Lázaro, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Esa historia. Yo creo que si usted no conoce la resurrección de Lázaro,
y usted dice que camina por fe, revisa tu fe, ¿eh? Porque te falta el sustento de la fe, que es la palabra, ¿no? Entonces, cuando el Señor iba a resucitar a Lázaro, en Juan 11:41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, ¿no? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de toda esta multitud que está alrededor, para que crean de verdad que tú me has enviado. O sea, él oró al Padre y lo oró en voz alta, no para que el Señor lo oyera y diciendo, Señor, no me dejes hacer quedar mal, dame la mano. No, él ya sabía que Lázaro iba a resucitar, sino que clamó al Padre, ¿para qué? Para que toda esa cantidad de gente incrédula, que esa es la razón por la cual el Señor lloró. Ahí dice que Jesús lloró, ¿se acuerdan? Que usted le pregunta a la gente, ¿por qué Jesús lloró? De cada 10 personas, 9 dicen que era porque él quería a Lázaro. Es que lo amaba, él amaba a Lázaro. Ahora, ¿usted está entre esas 9? Bueno, déjeme decirle que él no lloraba por eso, porque ¿para qué va a llorar uno por un muerto que no está muerto? Pues Lázaro no estaba muerto, él sabía que iba a resucitar, entonces él no lloraba por eso. ¿Sabe por qué lloraba? Por la incredulidad de la gente, porque la gente murmuraba, la gente decía, mira ese, ¿a cuántos salvó? A muchos otros, y no pudo salvar al que ama. No creían, ¿no? Incredulidad. Si hay algo que realmente es delicado con las cosas de Dios, es la incredulidad. Y es tan delicada la incredulidad que dice la palabra que el que cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces la incredulidad es algo serio, ¿no? Entonces, ¿las señales para quién son, Jorito? Sí, pero también hay otra palabra que dice que esas señales seguirán si creen. Sí, está bien, pero las señales son para convencer ¿a quién? A los que no creen. Porque si tú crees, tú no vas a seguir señales, lo acabas de decir, las señales te van a seguir a ti. ¿Entiendes? Porque a medida que tú camines, tú vas a ver las señales. Y siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿ah? Cuando yo vengo de San José para Cartago, como yo sé para dónde voy, yo no me guío en las señales, yo ya sé, yo tengo certeza de lo que me espera, que es que si agarro por San Francisco de los Ríos y subo y salgo a la pista, Francisco del Castillo, peaje, Ochomogo, yo tengo certeza de lo que me espera. ¿Por qué? Porque tengo información, y yo no me voy a poner a esperar a encontrar a dónde habrá una señal que me diga que me desvíe porque yo voy para Cartago. No, a medida que yo voy avanzando comienzo a ver señales. Peaje 1 kilómetro, Ochomogo 2 kilómetros, salida a San Blas, Taras, todo eso, ¿no? Entonces, a medida que yo avance, las señales me van a seguir. Pero yo tengo que, acuérdate que una vez lo vimos, yo tengo que aprender a leer las señales, porque si yo no las sé leer, estoy frito también. ¿Amén o no? ¿Qué pasa si yo vengo para Cartago y me sale aeropuerto 1 kilómetro? Digo, ¿será que voy bien? No sé. Pero si yo las sé que voy mal, ¿no? Entonces usted tiene que aprender a leer las señales que están aquí. Las señales seguirán al que cree, ahorita. No creas tú, no sigas tú las señales. ¿Estamos, hermanos? Entonces en el Nuevo Testamento era lo mismo. El Señor obviamente mostró muchas señales, aunque no se las pidieran, porque los milagros eran precisamente para que la gente incrédula, los milagros eran para honrar el nombre del Señor, los milagros eran para que la gente procediera al arrepentimiento, ¿no? Para confirmar la palabra, para que la gente viera que el Padre y Él eran uno solo. No era que el Señor, ¿se acuerda que varias veces le he dicho? No era que el Señor le decía a los discípulos, metámonos por esta calle que por aquí hay más ciegos, vamos que por aquí hay más. No, Él iba caminando a lo que vino, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Rescatar lo que se había perdido, a mostrarnos al Padre, a mostrarnos el camino, a darnos vida eterna, a darnos vida en abundancia. A lo suyo vino, pero a medida que él iba caminando se le presentaban oportunidades para honrar el nombre del Padre, amén. A medida que usted y yo caminemos hacia la meta, ¿cuál es la meta? Como decía Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. A medida que usted camine allá, usted va a tener oportunidad no solamente de ver señales, sino oportunidad de honrar el nombre del Padre. Aprovéchelas, hablamos ahora, ¿no? Las oportunidades que se le presentan a uno hay que aprovecharlas, porque si tú no las aprovechas, se fue. Puede que tengas otras oportunidades, pero esa oportunidad ya se fue, ¿no? ¿Y sabe qué es lo peor? Que si uno no las aprovecha, ¿qué pasa? Otro las va a aprovechar. Entonces, aprovéchelas usted. ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces el Señor obviamente, imagínense que en Juan 10:37, le leo a usted lo que dice Juan 10:37, dice, Jesús estaba respondiendo a los judíos que querían apedrearlo por blasfemia, porque él hablaba
Y a él todo el mundo le decía blasfemia, blasfemia. ¿Por qué? Porque él decía que era el Hijo de Dios, ¿no? Que Dios que Dios estaba con él. Entonces querían apedrearlo por blasfemia y él le dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras para que sepáis y entendáis que el Padre que está en mí y yo en él. Entonces él decía: bueno, si quieren no crean lo que yo hablo, pero crean a lo que ven, ¿no? Porque ustedes creen en lo que ven, entonces no crean en lo que yo hablo, crean en lo que ven, pues. Porque por lo menos hay gente que dice que camina por fe, pero mentira, camina por vista, pero aún viendo las cosas, ni así creen. Hay mucha gente que critica a Tomás. Qué bárbaro Tomás, ¿ah? Si no veo, no creo. Pero por lo menos que Tomás, cuando vio, creyó. Pero hay mucha gente que ni viendo cree, ¿eh? Ni viendo cree. ¿Ustedes se acuerdan? Alguna vez allá en Pava el pastor nos daba un consejo y decía, y se escuchaba raro el consejo porque decía: yo anhelaría que cada uno de ustedes tuviera una experiencia con un demonio. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Fernando? Y yo decía: pastor, ¿pero cómo va a decir eso? Y dice: bueno, para decir por lo menos así creen, pues. Por lo menos, porque es que a veces hay gente que ni así siquiera, ¿no? Pero bueno, sigamos. Entonces, el Señor obviamente es claro, los milagros, el enfoque de los milagros era para que la gente creyera, para los incrédulos realmente creyeran que el Padre estaba en él y a raíz de creer en eso, pues procedieran obviamente al arrepentimiento, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero como la humanidad es la misma, hoy en día en la iglesia estamos igual. La gente hoy en día en las iglesias se mantiene demandando ¿qué? Señales, yo quiero ver prodigios, yo quiero ver algo, yo quiero ver el mover del Espíritu. El mover del Espíritu, pastor. Aquí nos critican mucho por eso, porque aquí dicen que aquí no se mueve el Espíritu. ¿Qué? Sí, el problema de las señales es que si a ti te dan una señal, ¿acuerdas? Le pasó a Gedeón, ¿no? Dame una señal, el Señor se la dio. Ah, sí, pero ahora quiero esta otra. Y se la dio, pero ahora esta otra, ¿no? Y así va a ser. El que no cree, no cree. Si usted va a creer, usted cree realmente, porque el asunto es por fe, ¿eh? Es creer. No es porque si no veo, ¿no? Como Tomás. Pero está bien. Entonces, la iglesia hoy en día desafortunadamente está ahí. La gente, estamos en una generación de si veo, creo, ¿no? Si lo veo, lo creo. Señor, si tú haces esto, yo creo en ti. Si tú me haces este trabajo, yo me congrego. ¿Eso se llama qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Pero cómo se llama eso? Cuando yo le digo: Dios, si tú haces esto, yo hago esto. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Pero eso tiene un nombre: tentar a Dios. Exacto. El que no quiere creer, no cree. Vea, y ligado a lo que dice Miguelito, hay otro principio que manejamos en la iglesia. Si tú quieres, si tú no quieres, ni el diablo te hace pecar, ¿eh? Si tú no quieres, ni el diablo te hace pecar. Pero si tú tampoco quieres, ni Dios te puede salvar. Todo depende de lo que uno quiera. Si tú quieres creer, cree, ¿no? Por eso que a veces a uno le preguntan: ¿usted cómo me demuestra que Cristo resucitó? ¿Qué harían ustedes ante esa pregunta? ¿Usted cómo me demuestra que Cristo resucitó? Entonces, uno lo único que podría decir: yo no te lo puedo demostrar. Tú tienes que entrar en una relación directa con Él. Tú tienes que permitir que Él te transforme a ti como me transformó a mí. Lo único que yo te puedo decir a ti es que si Cristo no hubiera resucitado, yo no sería el que soy ahora. Ciertamente, como lo hemos dicho muchas veces, no soy todavía lo que Dios quiere que yo sea, pero también estoy convencido que no soy lo que era antes. Y ese cambio en mí solamente porque Cristo, al cual yo creo que ha resucitado, me ha cambiado. Pero eso es una relación personal. Yo no puedo imponerle la mano en la cabeza a cada uno para que comiencen a tener su relación con Cristo. Cada uno tiene que emprenderla, ¿no? Y es lo mismo de las relaciones entre nosotros, ¿no? Lo hablamos hace 8 días, ¿no? Si ustedes no se relacionan entre ustedes, ¿por qué en la iglesia hay gente que no se conoce? Porque no, poca relación, ¿no? Porque hay algunos que se conocen más, porque tienen más relación. Igual con el Señor, ¿no? Entonces para allá vamos. Pero la iglesia de hoy en día, pues desafortunadamente está metida en ese patín, como dicen. Además es un tema que se presta ¿para qué? Para manipulación. El asunto de la fe, el asunto de las prodigios. En estos días estaba viendo un video, ahora un paréntesis nada más, no sé si lo vieron, un video nuevo que pusieron ahí, de una iglesia donde está lo misma payasada de siempre, ¿no? Y hay un pastor abajo soplando a la gente ahí, todos sudados, ¿no lo vieron? Soplando, y llega ahí hay una niñita ahí porque me llamó la atención. La niñita está ahí inocente, ¿no?
Y entonces ya el pastor y le dice, pero muévase, muévase. Y la niñita dice, no, esa niñita, ¿ustedes no vieron ese video? Qué raro, ese pastor hace así. Así hizo, búsquelo. Así hizo. ¿Por qué? Porque, o sea, son niños. La gente grande se presta para esas cosas, pero los niños es muy difícil. Recuerden que quienes dicen la verdad, los niños y quiénes. Pero creámosle más a los niños, Jorgito. Está bien. Entonces, la iglesia hoy está metida en eso desafortunadamente, ¿no? Pero la señal inequívoca, lo único que nosotros necesitamos es la palabra. Es lo único que necesitamos nosotros seguir. No necesitamos absolutamente nada más. ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces les decía que el mayor milagro de la resurrección es pasar de muerte a vida, es lo máximo. O sea, usted quiere ver lo máximo de milagro cuando usted haya visto a alguien que haya pasado de muerte a vida. Yo creo que todos los que estamos aquí, ahí en el video, podemos dar fe de que hemos visto que alguien haya nacido de nuevo, ¿o no? Yo creo que todos debemos haber visto a alguien que estaba mal, le entregó su vida a Cristo y cambió, nació de nuevo. Ese es el milagro más grande que hay. Lo máximo, no necesitamos ver más. Eso debería ser suficiente para que uno crea, independiente de las circunstancias, porque recuerde que las circunstancias no deberían ser el termómetro que mida nuestra fe, o sea, lo que creemos. Pero ahorita que yo les estoy hablando de fe, porque estamos hablando de fe, y es una de las cosas que tenemos que entender es qué es fe, exactamente, porque hay gente que habla de fe. ¿Qué es fe? Ahora que les decía lo de la emisora aquella, hay mucha gente que cree que fe es eso, sentarse a esperar a que Dios haga su obra. Por eso usted elimine de su vocabulario aquello que diga ¿y qué pasó con lo que ibas a hacer? Estoy esperando el tiempo de Dios. Eso no debería ser. El tiempo de Dios es siempre. Lo que Dios está esperando es que tú actúes. ¿Amén o no? Así es. ¿Se acuerdan de Nehemías? Él iba a armar los muros y él dice que con una mano tenía la herramienta y con la otra la palabra, la espada. Con una mano trabajaba y con la otra tenía la espada. O sea, no hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay que tener sueños, metas, objetivos, ponerlos en las manos de Dios y avanzar en pos de ellos. ¿Amén o no? Así es. Entonces, este tema de la fe, hermanos, que es uno de los pilares, pues tenemos que saber exactamente qué es la fe. Como les decía yo ahorita, la fe va ligada al conocimiento. La fe es el fruto de conocer a alguien. Porque en la fe hay dos niveles de fe. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? Hay dos niveles de fe. Hay uno que es la fe para salvación, que dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Por eso es un primer nivel de fe. Hay mucha gente que a veces va pasando por el centro comercial, escucha la música, se asoman, dice voy a entrar, escuchan algo que los exhorta, los anima, los ubica y deciden entregarle su vida a Cristo y arrancan ahí un caminar de fe. Entonces, eso fue un primer nivel de fe, la fe que viene por el oír, amén, pero es un primer nivel de fe. Nosotros no podemos quedarnos ahí, porque ese nivel de fe no nos ayuda para mucho. Nosotros tenemos que ir en pos de otro nivel de fe. ¿Cuál? El que está en ¿dónde? Gálatas 5:22, que dice que el fruto del Espíritu, ¿qué es? Benignidad, templanza, dominio propio, y hay uno que se llama fe, ¿no? Pero recuerde que el fruto, todos sabemos qué es el fruto, ¿eh? El fruto no es algo que sale así por casualidad, el fruto es algo que requiere de un proceso, ¿no? Usted cuando siembra una matita, no, ni siquiera una matita, usted siembra una semilla, usted tiene que esperar a que esa semilla eche ¿qué? Raíces, que esas raíces se afiancen a la tierra, que después esas raíces afianzadas a la tierra comiencen a dar un tallo, que ese tallo de hoja, ramita, lo que sea, y después cuando está todo preparado, se dé un fruto. Si ese fruto sale antes de tiempo, se echa a perder. Si ese fruto se agarra después de tiempo, se echa a perder. Entonces, todo tiene su tiempo. Dios obra a su tiempo, ¿no? Entonces, el fruto es algo que se construye. Entonces, a ese nivel de fe es que tenemos que ir. A la fe como parte del fruto del Espíritu, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, por ejemplo, ahora que yo les decía de ese pueblo de Israel que salió de Egipto y que malagradecidos y todo, que al final lograron parte de ellos entrar a la tierra prometida, usted diría, wow, qué bueno que entraron a la tierra prometida. Pero ¿se acuerdan de la historia que lo hemos visto varias veces, que cuando ellos entraron a la tierra prometida también ya cayeron en desobediencia y todo eso? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? O sea, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, dice la palabra en el libro de Jueces, que como no había ley, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Entonces esa gente desobedeció a Dios y comenzó los túmbulos de jueces, que lo hemos hablado varias veces, que a veces estaban bien, a veces estaban mal, a veces estaban bien, a veces estaban mal. ¿Por qué desobedecieron?
Por lo mismo, la palabra dice que se levantaron generaciones que no conocían a Dios. Entonces, si usted no conoce a alguien, usted no le puede tener fe. Si no hay fe, no hay amor, no hay pasión, no hay compromiso. Si no hay compromiso, no hay obediencia. Eso ya lo teníamos que tener así, porque lo hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Entonces, todo tiene una explicación. No hay una maldición sin causa. Todo tiene su explicación. Aquí en la palabra está la explicación de absolutamente todo, ¿no? Entonces, esa gente, ¿por qué desobedeció? No tenían fe. ¿Cómo que no tenían fe, pastor? Claro, porque no conocían a Dios. Si no lo conocen, no hay fe. La fe es el fruto del conocimiento. La fe es el fruto del conocimiento. ¿Qué tanto conoce usted al Dios que dice que ama? ¿Lo conoces poco? Poca es tu fe. ¿Lo conoces mucho? Mucha es tu fe. Así es, eso es la fe, pero no es sentarse. Si usted, dice la palabra que si usted es de los que se sienta nada más a esperar a que el Señor regrese, dice que es el más digno de ¿qué? De conmiseración, o sea, es el más miserable de todos. Eso no es fe. Y a veces la gente lo toma como fe. Eso no es fe. ¿Me entiendes? La fe no es sentarse. Y le pongo un ejemplo, vean. Todos hemos escuchado la historia de la pesca milagrosa, ¿no? ¿Cierto que sí? La pesca milagrosa, la hemos leído, ¿no? Que Pedro salió a pescar y no agarró nada, y después el Señor le dijo: sal otra vez, boga mar adentro y tira las redes. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, toda la noche hemos pescado, ni que éramos pescado, toda la noche hemos tirado las redes y no hemos agarrado nada, pero ¿en tu nombre qué? Echaré la red. Ahora, ¿usted cree que Pedro dijo: si quiere salimos, pero si quiere eche usted las redes? O yo me voy a sentar ahí a que usted me traiga una buena pesca. No dijo eso, ¿no? ¿Quién tiró las redes? Pedro, ¿cierto? El asunto de fe es no esperar a que Dios haga las cosas por ti, sino hazlas tú, poniendo las cosas en manos de Dios, pero hazlas tú. ¿Entiende? ¿Quién iniciará la batalla? Tú la tienes que arrancar, ¿no? Nosotros tenemos que pelear las batallas, tenemos que iniciarlas. Hay que buscar al enemigo, hay que perseguirlo y no regresar hasta destruirlo. ¿Quién tiene que hacerlo? Nosotros, con el respaldo de Dios, obviamente, pero lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, recuerde, la fe es el fruto del conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay fe. Por eso es que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no sabe qué es lo que a Dios le agrada, usted no lo va a poder agradar, no va a tener fe, ¿no? Y mire qué curioso. Estamos acordándonos de pasajes muy conocidos, ¿ah? Muy conocidos. ¿Se acuerdan cuando Jesús calmó la tormenta? ¿Se acuerdan? Son pasajes conocidos. Ahora, si esto es nuevo para los que están aquí o para allá, hay que leer Biblia, ¿no? Porque eso es lo básico. No nos estamos metiendo en en teología pura. Estamos hablando de lo que uno ve en las películas y lo básico, ¿no? Cuando Jesús calmó la tormenta, él estaba durmiendo y los discípulos angustiados le dijeron: Señor, vamos a perecer, ¿no? Cuando el Señor se despertó, porque estaba durmiendo, ahora eso de por qué estaba durmiendo es otro tema, ¿no? Pero ya que me metí ahí, comentémoslo. ¿Por qué Jesús estaba durmiendo? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué el Señor estaba durmiendo si había tremenda tormenta ahí y los demás angustiados? Señor, vamos a morir, y el Señor durmiendo. ¿Por qué? Porque era de noche. ¿Qué más? Estaba recostado. ¿Qué más? Porque, no era porque era de noche, ni porque estaba recostado, ni porque estaba cansado. Hay una razón clara, ¿no? Ustedes la saben, ¿cierto? Porque el Señor sabía que Él no había venido aquí a morir ahogado. Entonces, ¿para qué se va a preocupar? Mejor me acuesto a dormir. Él sabía: yo no voy a morir, yo vine aquí a morir en la cruz, a llevar los pecados de la humanidad. Yo conozco mi propósito de vida, yo sé para qué he venido a este mundo. Entonces, como conozco mi propósito de vida, estoy tranquilo, no me va a pasar nada. Él lo sabía. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros conozca cuál es el propósito por el cual está viviendo, ¿no? Y que estemos caminando en pos de alcanzar ese propósito. Amén. Pero bueno, ese era otro tema. Pero el Señor se despertó y le dice a ellos, inmediatamente lo primero que le preguntó, porque Él no calmó la tormenta, la calmó después. Pero lo primero que hizo cuando se despertó les dijo: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está vuestra fe? Como queriendo decir: ¿dónde está lo que ustedes conocen de mí? Porque si ustedes supieran con quién andan, no estarían angustiados. ¿Dónde está vuestra fe? Y se sustenta porque después ellos mismos dijeron: wow, pero ¿quién es ese hombre? Que aún la tempestad lo obedece, la naturaleza lo obedece. ¿Quién es ese hombre? O sea, ellos mismos reconocieron que no lo conocían. ¿Cierto que no?
Y como no lo conocían, pues no le tenían fe. Y como no le tenían fe, por eso no sabían ni con quién andaban. Porque si usted no conoce a Dios, usted no sabe ni con quién anda. Usted no sabe ni en quién confía. Y por eso entendería que usted diga que camina por fe y sea una persona llena de temores. Sea una persona indecisa, sea una persona que no toma decisiones, sea una persona que no emprende un compromiso, no se compromete con la obra, no te metes a servirle al Señor, a que Él te use en tus mejores años. Por eso lo entendería, ¿no? Porque no hay fe. ¿Qué hay? Hay vista. ¿Ya decir algo ahorita? Si uno no conoce a Dios, no puede saber lo que es capaz. Sí, o sea, si usted no conoce a alguien, usted no sabe de lo que esa persona es capaz de hacer y que no. Entonces, la fe tiene que ver con el conocimiento, así como nosotros podemos confiar en Dios y saber qué es lo que puede hacer, entre nosotros podemos tenernos fe, a nuestro nivel, ¿ah? Que traducido en lo que estamos hablando, entre nosotros podemos saber qué tanto podemos confiar unos de otros, qué tanto podemos saber si una persona nos puede cumplir o no. A mí a veces hay gente que me escribe y me dice, pastor, el domingo llego, pero por el nivel de fe que yo tengo de las personas, o sea, yo no me voy a sentar ahí en la puerta a esperar a ver si la persona llega o no. Yo sé quién va a venir y quién no. ¿Me entiende? Ese es otro nivel de fe. Lo mismo pasa con Dios. Por eso el Señor dice, mira, si tú dices que eres mío, yo tengo fe en ti. O sea, ¿qué quiere decir? Yo confío en lo que tú dices que vas a hacer. Si tú dices que eres mío, espero todo de ti. Ahora, si no vas a darme todo, mejor no digas nada, ¿no? No prometas y no cumplas, porque mejor es que no prometas nada a que prometas y no cumplas. Dice la palabra, ¿no? Vamos, hermanos. ¿Amén o no? Entonces, eso lo tenemos claro. La fe es el fruto ¿de qué? De conocerlo a Él, ¿no? Recuerde, el fruto se construye. ¿Cómo hago para aumentar mi fe? Dios, aumenta mi fe. ¿Qué diría Dios ante una petición de esa? No, pero si la Biblia se menciona 4 veces el gusto o fe. 4 veces. Voy para allá, Miguelito. Pero imagínense, ¿ustedes han escuchado eso? Dios, aumenta mi fe. No, pero es bíblico porque la Biblia dice que tiene poca fe que le pida a Dios. Sí, pero ¿qué te respondería Dios? Si tú ahorita dices, Dios, aumenta mi fe, Dios desde arriba estaría diciendo, camina conmigo, conóceme. O sea, camina conmigo, entra en una relación conmigo. La medida que tú me conozcas, vas a fortalecer tu fe. Amén. Por eso el Señor le preguntó a los discípulos, ¿dónde está su fe? ¿No están caminando conmigo? ¿Dónde está su fe? ¿No me conocen? ¿No saben de lo que yo puedo hacer? ¿Dónde está su fe? ¿Amén o no? Entonces, ahora, eso que decía Miguelito, de la Biblia menciona varias veces eso de que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Qué es un justo? Una persona que ha sido justificado con la sangre de Cristo, que le ha entregado su vida a Cristo. Amén. Por la fe, por lo que conoce de la palabra, de Dios mismo, porque Dios y su palabra uno son, el justo, por lo que conoce, por su fe, de esa manera va a vivir. ¿Amén o no? O sea, yo voy a caminar ¿cómo? De acuerdo a lo que conozco. Aquí está marcada la senda, aquí está mi Waze. ¿Se acuerda que hablamos del Waze alguna vez? Aquí está mi Waze. Y alguna vez que hablamos del Waze, verá cómo me gusta cuando me acuerdo del Waze. Porque todos lo conocemos, ¿no? Todos hemos usado el Waze, ¿cierto que sí? Para que el Waze funcione, usted tiene que decirle dónde está y a dónde va. Y él te marca el camino. Por eso el Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Dime dónde estás, porque yo sé a dónde quieres ir. Pero si no sé dónde estás, no te puedo marcar la ruta. Si estás en mi reino, aquí está marcado el camino. Si no estás en mi reino, dice que hay que buscar a Dios para que Él enderece la senda, ¿no? Para que Él te enderece la senda y tú vuelvas al reino de Él y ahí ya puedas saber cuál es la ruta, ¿no? Pero hay que saber dónde estamos, ¿no? Entonces el justo por la fe vivirá. Cuando usted lea ese versículo, acuerde, el justo, ¿es usted justo o no? Por la fe, por lo que conozco, voy a vivir. Porque hay gente que vive alejado de realmente de lo que Dios anhela. ¿Por qué? Porque no tienen fe. ¿Qué quiere decir eso? No conocen, no tienen conocimiento de la palabra, no saben cuál es el camino. ¿Por qué? Porque no se han metido en una relación con Él. Bien, entonces todas esas cositas tenemos que saberlas. Cuando usted se diga que es una persona de fe, usted tiene que saber eso. ¿Qué es la fe? Fruto del conocimiento. ¿Qué me fortalece la fe? La relación. ¿Para qué tengo fe? ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación. ¿El fin de la fe cuál es? La salvación. ¿Alcanzar qué? La vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Entonces todo va a lo mismo, ¿ah? La fe, conocer. Necesito conocer a Dios para tener fe, ¿no? ¿Acuerdan alguna vez que les comenté allá ese ejemplo de los indígenas allá en Estados Unidos? Es un ejemplo muy bonito, que
Los muchachos cuando tenían ya 12 años, para que ya los consideraran guerreros, la prueba de fuego era llevarlos a un bosque para que pasaran una noche solos. Y los dejaban ahí en medio del bosque para que pasaran ahí la noche. Y esos muchachitos ahí, me imagino, nunca habían separado de los papás ni nada. Y toda la noche ahí me imagino oyendo ruidos y aullidos y de todo, con un miedo tremendo. Dice que al otro día uno de ellos se despertó y a medida que se fue aclarando, así como dice la palabra que la vida de uno debe ser como la aurora, que se va aclarando a medida que va avanzando, ¿no? Comenzó a ver una sombra ahí al lado de la tienda de él, una sombra, y cuando todo se diluyó, era el papá de él, que estuvo toda la noche ahí. Entonces, si ese muchachito hubiera sabido que el papá de él estaba toda la noche ahí, ¿usted cree que hubiera tenido miedo? No, ¿por qué? Porque hubiera tenido fe, confianza, saberse seguro, protegido. Ese es el nivel de fe que nosotros tenemos que tener con Dios en la medida que lo conozcamos, que sepamos lo que Él puede hacer. Por eso es que Dios se quejaba y decía, mi pueblo es un pueblo necio, sin conocimiento, no me conocen. Por eso actúan como actúan, por eso perecen por falta de conocimiento, porque desechan el conocimiento, porque me ignoran, porque me rechazan. Por eso es un pueblo necio, insensato, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿el fin de la fe cuál es? La salvación, y la salvación, vida eterna, y vida eterna, conocer a Dios. Entonces todo vuelve al principio, ¿no? La fe se consolida, hermanos, en medio de las pruebas, ¿no? Es en medio de la prueba donde nosotros sabemos realmente qué tanto confiamos en Dios o no. Porque tener confianza en Dios en medio de la bonanza es muy fácil. Darle gracias a Dios en medio de la opulencia, en medio de la tenencia de cosas es muy fácil, ¿no? El asunto es darle gracias a Dios en medio de la adversidad. Ahí es donde radica el asunto. Entonces, la fe se fortalece en medio de la prueba. ¿Cuál es la actitud suya? Los que estamos aquí, la mía, cuando Dios no responde la oración, ¿qué hacemos? Cuando Dios no responde la oración, ¿somos Saúl o somos David? ¿Saúl o David? ¿Acuerdan de las dos situaciones? Por si no se acuerdan, los dos clamaron a Dios, ¿se acuerdan? En medio de una adversidad. Saúl estaba sitiado ahí por los filisteos, por lo que sea, y clamó a Dios y Dios no respondió. Entonces se fue ¿a qué? A preguntarle a una divina, a una bruja, a una hechicera, ¿qué podía hacer? Porque como Dios no le respondió, él buscó ayuda, ¿no? ¿Cuántas veces? A veces uno, vea, la gente que ha entrado a los hospitales sabe, y los que hemos entrado a las cárceles también, que los que están en los hospitales, si entra el católico ahí se apuntan, si entra el evangélico, si entra el Hare Krishna, si entra el de todo, ¿ah? ¿Por qué? Porque lo que les interesa a ellos es que sanarse, ¿no? No importa de dónde venga, pero sanarse, ¿no? Ahí no hay ninguna fe. Bueno, hay fe, entre comillas, porque recuerde que todos somos personas de fe. Amén, ¿no? Todos somos personas de fe. Ahora, ¿la fe que usted tiene es bíblica? Esa es otra pregunta. Porque todos creemos en algo. Hasta los ateos creen en algo. ¿Saben qué creen los ateos? Que no hay Dios. Entonces ellos creen en algo. Cuando usted cree en algo, usted ya tiene fe, porque la fe es creer, ¿no? Ahora, ¿el sustento de su fe cuál es? ¿La palabra? Bueno, entonces es una fe bíblica, es una fe en Dios. Pero todos tenemos fe a nuestra forma. ¿Se acuerda cuando vienen la romería aquí a Cartago? Que dicen, esa es la mayor demostración de fe que hay en Costa Rica. Y algunos dicen, no, ¿cómo se les ocurre? No está sustentado por la Biblia. Está bien, pero es fe. ¿En qué? En lo que ellos creen, en sus tradiciones. Amén. Entonces, así es. Entonces, Saúl, Dios no le respondió. ¿Y qué hizo? Fue a consultar terceros, adivinos. ¿Qué hizo David cuando clamó a Dios y Dios no le respondió? ¿Se acuerdan de la situación de David? Que él pecó con la mujer aquella que vio de bañarse, y la mujer del soldado aquel, y tuvo un hijo con ella, y el chiquito estaba enfermo. ¿Se acuerdan que Dios había dicho que lo iba a herir de muerte? Dice que David duró yo no sé cuántos días ayunando y orando y ayunando, pidiéndole a Dios que perdonara la vida del chiquito y todo eso, pero al final el chico murió. ¿Por qué? Porque Dios es así, Dios es inmutable, Dios es justo, Dios no te quita nada, pero tampoco te va a regalar nada. ¿Qué hizo David cuando Dios no escuchó su oración? ¿Renegó? ¿Se apartó de la iglesia? No, dice la palabra que él se levantó, lavó su rostro, cambió sus vestidos e inmediatamente siguió adorando a Dios. ¿Cuál es la actitud suya y mía cuando Dios no escucha nuestra oración? Que no es que no la escuche, cuando no la atiende, ¿no? Digámoslo así, porque Él sabrá si realmente es algo que necesitamos o no, si estamos preparados o no,
si estamos listos o no. ¿Cuál es la actitud suya y mía cuando Dios realmente retrasa su respuesta, ¿no? David o Saúl, se la dejo ahí para que la tenga, ¿no? Entonces, hermanos, ya para ir cerrando, yo creo que este tema de la fe es muy largo, es una palabra tan chiquita, pero aquí podríamos durar todo el día hablando de la fe, porque la fe abarca todo, ¿no? La fe sustenta todo, ¿no? Pero con que nosotros tengamos claro de que la fe y el conocimiento van de la mano, es suficiente, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, usted en el video, lo que más anhelamos es ser cristianos genuinos, ¿amén o no? Un cristiano genuino es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Dice la palabra, cristiano es todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ¿amén o no? Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué dice la palabra? Hay libertad. Entonces, a la larga nosotros queremos ser cristianos libres, sin ataduras, sin nada que nos ate a este sistema, a este mundo, tener esa libertad plena que solo el Espíritu de Dios nos da, ¿amén o no? Entonces, para ser libres, ¿qué necesitamos? Según la palabra, conocer la verdad, dice, ¿no? Si conocen la verdad, serán libres. Pero para conocer la verdad, ¿qué hay que hacer? Discípulos del Señor. Si ustedes son mis discípulos, conocen la verdad y van a ser libres. Pero para ser discípulos hay que permanecer en Cristo. Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces hay que permanecer en Él, ¿no? Y dice el Señor, el que permanece en mí, tiene que andar como yo anduve. Ahora, la pregunta para ustedes y usted en el video que contestaron que eran personas de fe, ¿cómo anduvo el Señor? Es algo que teníamos que saber. Si somos personas de fe, tenemos que saber cómo anduvo el Señor, porque decimos que permanecemos en Él. El que permanece en mí tiene que andar como yo anduve, dice el Señor. ¿Amén o no, hermanos? Entonces, tenemos que saber qué fue lo que el Señor hizo cuando vino. Nosotros no necesitamos que cada uno de ustedes suba aquí a este púlpito que estamos estrenando, por cierto, abra el rollo para que diga cuál es su propósito de vida, como lo hizo el Señor, ¿no? El Señor cuando inició su ministerio, ¿se acuerdan que Él abrió el rollo y comenzó a leer? ¿Qué leyó Él? Isaías 61:1, que dice, también lo repite el Señor en Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Vaya pensando en lo que estoy leyendo y usted diga, wow, así caminó el Señor, ¿yo lo podré hacer? Va pensándolo. El Espíritu de Dios está sobre mí. Era una buena oportunidad para que todos hubieran dicho, amén, pastor, sí, el Espíritu de Dios está sobre mí. No sobre nosotros, dentro de nosotros, que es más importante todavía. En la antigüedad el Espíritu de Dios descendía sobre un siervo, hacía eso y después se iba. Imaginen el privilegio de nosotros ahora que el Espíritu de Dios está en nosotros y está ahí, sigue ahí. Nosotros somos la morada de Él, ¿amén o no? Entonces, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Cuántos ungidos hay aquí? Dígalo, amén. Si usted es una persona de fe y usted lo cree, diga, amén, yo estoy ungido. ¿Con qué? Con la unción del Santo. Yo tengo al Santo en mí, o sea, yo estoy ungido. Pero no la unción que vemos en las otras iglesias de reciba. No, esa unción. La unción de tener al Espíritu de Dios, la unción del Santo. Recuerde que lo que caracteriza a un ungüento, ¿qué es? Los elementos que lo componen, ¿no? Si nosotros tenemos la unción del Santo, el ungüento de Cristo en nosotros, ¿cuáles son los elementos que lo componen? Perdón, verdad, misericordia, dominio propio, una cantidad de elementos. Estamos ungidos, tenemos la unción del Santo. Entonces el Espíritu de Dios está sobre nosotros por cuanto nos ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. ¿Lo podemos hacer o no? Claro que sí, podemos andar como Él anduvo, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Todos hemos recibido el ministerio de la reconciliación, ¿amén o no? Obviamente, si usted no se siente consolado por Dios, usted no está capacitado para consolar al oprimido, al que está necesitando de consuelo. Usted necesita creerlo, ser una persona de fe, saber que Dios le ha perdonado y que Él te ha consolado, para que tú puedas consolar. Entonces, hemos sido llamados ¿a qué? A consolar, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. ¿Amén o no? Sí, lo podemos hacer. Dar vista a los ciegos. Estamos hablando de ceguera espiritual, ¿no? Que se alumbre la luz del entendimiento para más de uno que pueda, a los que nosotros podamos llegar, ¿no? A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo eso lo podemos hacer. Así el Señor anduvo. Hay gente que dice, es que yo quiero andar como el Señor anduvo y se van para Israel allá a hacer un tour ahí, para caminar ahí
navegar en el mar de Galilea y atravesar el Jordán. Qué bonito, es algo que podemos hacer, si cuando tengamos tiempo, ¿no? Cuando tengamos tiempo. Pero mientras tanto podemos hacer todas estas cosas, no necesitamos ir por allá para andar como Él anduvo. Entonces, hermanos, recuerde, tener fe no es sentarse a esperar a que el Señor haga las cosas, no es sentarse ahí. Hay que pedir dirección de Él, pero hay que hacerlas, ¿no? Hay que dejar de ser oidores solamente para ser hacedores, ¿no? Recuerde que Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿no? ¿Cuántas veces les he dado el ejemplo de que cuando uno tiene hambre, imagina a esta hora, cuando uno tiene hambre, a ustedes no se les va a quitar el hambre pensando en una hamburguesa, ¿cierto no? No se le quita a uno, ni tampoco se le quita yendo ahí al McDonald's, tampoco, ni tampoco se le quita en la fila. ¿Sabe cuánto se le quita? Cuando usted paga el precio y usted la ingiere cuando es suya. Ahí, hasta ahí le quita el hambre, ¿no? Pero no, las cosas, ser una persona de fe no te hace una persona de fe el pensar en las cosas de Dios, en las grandes cosas que Él puede hacer, cómo Él podría hacer todo, no. Te hace una persona de fe cuando tú, creyendo en las cosas, las haces visibles por medio de las acciones, ¿no? La fe sin obras, muerta, ¿no? Recuerde que la fe es lo que usted cree y las obras es lo que usted vive, viva conforme a lo que cree. Haga visible lo que usted cree, haga visible su fe por medio de su vivencia, por medio de su testimonio, por medio de la forma en la que tratas a la gente, por medio de la pasión, el amor que pongas para pregonar las buenas nuevas. ¿Amén o no? Por ahí anda, ¿no? Desafortunadamente la iglesia, hermanos, en ese tema, estamos como dormidos, ¿no? Nadie dijo amén, pero amén también. La iglesia está dormida, hermanos. Estamos adormilados. Por eso es que el Señor, si no fuera así, no viene la advertencia en la palabra que dice, ¡hey, despiértate tú que duermes! Y no le estoy hablando a más de uno ahí. Despiértate tú que duermes, dice la palabra, ¿para qué? Para que te alumbre la luz de Cristo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo andéis? No como sentarse ahí y esperar, sino cómo andéis. No como necios, sino como sabios, con conocimiento, con entendimiento, con fe, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, irresponsables. Dice, sino que seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Marcos 13:35 dice, por tanto velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga y de repente nos halle, ¿cómo? Dormidos. Hay que despertar, ¿no? Hay que despertarse en eso, ¿no? Entonces, esto que acabo de leer no era un mensaje para todo el mundo, era un mensaje ¿para quién? Para la iglesia, ¿no? Para la iglesia. ¿Por qué Cristo viene por quién? Por su iglesia, ¿no? Por la iglesia. Entonces, por eso hay que asegurarnos de que seamos parte de la iglesia. Recuerde que lo hemos dicho varias veces. Asegúrese que usted sea parte de la iglesia de Cristo, no parte de una iglesia cristiana, ¿no? Porque iglesias cristianas hay muchas, pero iglesia de Cristo es una. Hay gente que pertenece a iglesias cristianas, pero no es de la iglesia de Cristo. Ahorita, pastor, ¿cómo es eso? No todo el que viene de Israel es israelita, no todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano. Hay que nacer de nuevo. Y lo que hablamos hace 8 días, no se trata de cambiar de religión, se trata de cambiar de naturaleza, de muerte a vida, de tinieblas a la luz. Entonces, no caigamos en ese estado de sueño, porque es muy peligroso que la iglesia esté dormida. Como diría por ahí una canción de Marcos Vidal, que la iglesia está como dormida, que no reacciona, solamente se emociona. ¿Han escuchado eso? Es que la iglesia no reacciona, la iglesia solamente se emociona, son emociones, y la emoción de un domingo se acaba ya el lunes. No, ser personas de fe es un diario vivir. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, así como es nueva todos los días, la fe tiene que ser renovada todos los días. A medida que avance la relación con Él, la fe se va haciendo más fuerte. Amén, hermanos. Entonces, ese adormilamiento es muy peligroso, porque cuando uno está medio dormido, y alguna vez lo pusimos, ¿no? Ustedes han visto que cuando uno se duerme, y los que han estado durmiendo, contéstenme. Cuando uno se duerme en un lado y yo hago una pregunta, la gente no sabe ni de qué estoy hablando. ¿Por qué? Porque está dormido. Está uno ajeno a todo lo demás. Recuerda que una vez les comenté esos cursos de inglés que le vendían a uno en Colombia, de que aprenda inglés durmiendo, que uno ponía el cassette ahí y uno se acostaba a dormir y que aprendía uno, que estafa más grande, ¿eh? Ahora, más de uno caía ahí, que yo aprendo inglés dormido. Algo escuchará uno ahí, pero no tiene que estar despierto, tiene que estar con todos los sentidos,
Porque recuerde que el escuchar no es lo mismo que oír. Ustedes pueden oír, pero muchos oyeron, pocos escucharon. Y los que escucharon, espero que hayan entendido, porque usted para escuchar tiene que tener no solamente el oído, sino la vista, la sensibilidad, la memoria, todos los componentes de la mente. Hay una cantidad de cosas para que usted realmente haya captado lo que alguien le está hablando, ¿no? ¿Amén o no? Entonces de eso se trata. Entonces, eso de estar adormilado es muy peligroso. Es mejor estar en pecado. ¿Cómo así, pastor? Claro, es mejor que usted diga, yo estoy en pecado, yo estoy afuera, yo quiero entrar, a que usted, por ese adormilamiento, crea que está dentro cuando realmente está afuera. Religiosidad se llama eso. El religioso cree que está dentro cuando realmente está afuera, ¿no? Entonces la iglesia duerme, desafortunadamente es algo bien peligroso. Ahorita con todo esto de la apostasía, estamos en un problema serio, ¿no? Porque uno podría creer que así como hay tantas iglesias y muchas de ellas llenas, uno diría, estamos en avivamiento. No, estamos en apostasía, ¿no? Las iglesias están llenas de gente que caminan por vista, que van solamente a ver cuál es el show de la tarde, qué es lo nuevo, con qué saldrá hoy el pastor, ¿no? Caminar por vista, ¿no? Que caminar es por fe, y la única señal que queremos ver es la palabra de Dios. ¿Estamos, hermanos? Pónganse de pie y termino yo con esto. Es muy importante que seamos personas de fe, personas de conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor que no todo, cuando se presenten allá en la presencia de Él, no todo el que le diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Porque a algunos de ellos el Señor les va a decir, no te conozco. ¿Y sabes por qué no te conozco? Porque no tuviste una relación conmigo. ¿Y sabes por qué no tuviste una relación conmigo? ¿Por qué? Porque yo siempre he estado ahí. Toda la vida lo he dicho. Si tú me abres, yo entro. Si me buscas, me encuentras. Y si me buscas temprano, más rápido me encuentras. Por eso el Señor dice, vengan al conocimiento, conózcame, caminen conmigo. ¿Quieren tener fe? Caminen conmigo. Mire qué curioso es que los discípulos que caminaban con el Señor no tenían fe, no lo conocían. Los demonios que no caminaban con el Señor, pero que lo conocen, tenían fe en Él. ¿En qué sentido? En que lo conocían, en que sabían. O sea, los demonios, mire cómo aplicaría uno eso cuando los demonios se encontraron con el Señor. Como los demonios se encontraron con Él y tenían fe en Él, es decir, lo conocían, sabían quién era, ellos tenían certeza de lo que les esperaba. ¿Sabe qué les esperaba? Sufrimiento. Dijeron, Señor, ¿por qué has venido a atormentarnos? Exacto, ellos lo conocían, los discípulos no, pero los demonios sí. Entonces los discípulos, como lo conocían, tenían certeza de lo que les esperaba. Tormento, o sea, Señor, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Déjanos irnos allá. Mire qué curioso, nunca lo había visto así, pero no le puedo decir que recibí una revelación de lo alto, ¿no? Simplemente asociando, ¿no? Cuando usted tiene información en su mente y usted la pone a caminar, ahí es donde dice que el Señor, cuando usted, si es de las personas que dice, es que yo no sé qué decir. Si usted tiene información en su mente, Dios pondrá palabra en su boca, amén. Entonces no se arriesgue a que usted llegue a la presencia de Dios y que Él le diga, no te conozco, apártate de mí. Entonces seamos personas de fe, de conocimiento, demos frutos, caminemos en pos de lo que queremos, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús, porque todos anhelamos llegar allá. Todos estamos aquí, usted en el video, está viendo este video de Dios, porque usted cree que realmente hay una vida después de la muerte, que con la muerte no termina todo, que hay una eternidad con Dios, y esa es la que tenemos que luchar, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Siendo personas de fe, ¿amén o no? Entonces necesitamos tener fe. Bien, Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que nos has dado de reunirnos en torno a este tema que es muy importante, la fe, Señor, porque queremos agradarte, Señor, pero sabemos que sin fe es imposible. Tenemos que saber qué es lo que tú anhelas, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú piensas, qué esperas de mí, qué quieres que te dé, Señor. Yo sé lo que quiero de ti, Señor. Algunas cosas las tendré, otras no, pero te doy gracias por las que me des. Y más gracias aún por las que no me des, Señor. Porque tú en medio de tu sabiduría sabes si realmente lo que yo anhelo y quiero, lo necesito o no. Tú lo sabes, Señor. Así es que te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque una vez más nos ha servido ¿para qué? Para ubicarnos, para instruirnos, para animarnos a seguir adelante, Señor. Si hubiera hoy alguna persona aquí en este lugar o ahí en el video, que hoy usted ha entendido, no solamente que es un religioso, sino que es una persona que no tiene fe. ¿Qué quiere decir eso? No conoces a Dios, hablas de un Dios que no conoces.
Dices que eres cristiano cuando ni siquiera conoces al Cristo que dices que sigues. Uno no puede seguir a alguien que no conoce, ¿no? Entonces, si usted no conoce a Dios, usted no es una persona de Dios. Uno es tan cristiano como pensamientos de Cristo tiene en su mente. Tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Si tus pensamientos no son de Dios, tú no eres de Dios. Y si no eres de Dios, déjame decirte que eres candidato a presentarte ante Él y que Él te diga, no te conozco, apártate de mí. Entonces, no se juegue de chance. Ahora que estamos vivos, es que tenemos que tomar decisiones importantes que marquen nuestra eternidad. La eternidad la definimos ¿dónde? Aquí, en lo temporal, con nuestras decisiones. Así es que si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia, ahí en el video, que hoy has entendido que no eres de fe y hoy quieres iniciar ese caminar con Cristo, ese andar con Él, quieres tener sus pensamientos, quieres hacer las cosas que Él hizo, obviamente manteniendo la diferencia, la distancia, pero es posible, ¿no? A veces se nos crea un imposible decir, es que no puedo tener los pensamientos de Dios. Claro, Él lo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo, lo podemos hacer. Sean santos porque yo soy santo, lo podemos hacer. Podemos alcanzar la estatura del varón perfecto, podemos por lo menos morir en el intento. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde está, díganle, Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y hoy me he convencido de que no tengo fe. Lo que tengo es una religiosidad tremenda, Señor. Hablo de ti con mis labios, pero yo sé que mi corazón está lejos, Señor. Pero no más, Señor. Hoy decido como nunca antes, Señor, clamar a ti para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado, porque estoy arrepentido como nunca antes, Señor. Arrepentida como nunca antes, Señor. Confío plenamente, Señor, de que tú dices que el que se arrepiente de corazón, tú le perdonas, Señor. Y si genuino es el arrepentimiento, genuino es el nuevo nacimiento, Señor. Así es que yo clamo a ti. Y que tu Espíritu Santo venga a mí, Señor, y haga de mí una nueva criatura, Señor. Y que esa nueva criatura sí comience a ser una persona de fe, Señor. Comience a construir una relación contigo, comience a caminar contigo, Señor. Que tú me puedas usar a mí, que uses mis manos, mis labios, mis ojos para ver cosas que tú anhelas ver en los demás, que yo sé que tú las ves, pero que sean visibles, Señor, a las otras personas, Señor. Que yo pueda ser un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, Señor, o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo esta oración, felicitarle nada más. O sea, siempre los felicitamos porque a veces la gente cree que es muy fácil, que arrepentirse es muy fácil. O sea, si el arrepentimiento es genuino, no es fácil. Ahora, si hay gente que cada 8 días se arrepiente, cada 8 días le entregan su vida a Cristo, no es un arrepentimiento genuino, porque si es genuino, si el nuevo nacimiento suyo es verdaderamente genuino, usted es de aquellos que se cuentan cuando el Señor dice, el que pone la mano en el arado, no vuelve a mirar atrás. Y la única excusa de mirar hacia atrás, ¿sabe cuál es? Que uno pueda jalar a alguien, ¿no? Que uno pueda jalar a alguien, pero no mirar atrás pensando en lo que estás dejando, ¿no? Que si Egipto era mejor, olvídate de eso, Pero eso solamente usted podrá llegar a esa conclusión si usted es una persona de fe, de entendimiento, de conocimiento. Así es que animarle nada más, siga adelante, o sea, no se quede ahí. Arrancó la carrera. Esto que usted acaba de hacer, la oración del nuevo nacimiento, es como el disparo cuando hay una carrera de atletismo, El disparo. Sonó el disparo. ¿Qué tienen que hacer los atletas? Empezar a correr. Algunos caminarán, algunos gatearán, pero no te quedes ahí en la línea, porque si te quedas ahí nunca vas a llegar a la meta. Entonces hay que empezar a avanzar. Hay que trascender, ¿no? Ahorita empieza con lo básico, lechita, ojalá que no sea adulterada. Más adelante vendrá el vianda, la carnita. Ya después dejarás de ser un creyente, un oidor, para ser un hacedor, pasarás a ser un siervo de Dios, pasarás a ser, ¿por qué no? ¿Sabe dónde nos puede llevar Dios? No lo sabemos. El único obstáculo que Dios tiene entre tú y la relación con Él, ¿sabes quién es?
tú mismo, ¿no? Nosotros los que estamos aquí. Parte de Dios no hay problema. Ahora, si nosotros le podemos ayudar, pues la iglesia de Efesios 4:23 está aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos, 9:30 de la mañana nos reunimos aquí. Busque una iglesia, si es esta, pues qué bueno, si no, busque una iglesia, congréguese. Dice, no dejen de congregarse, como muchos acostumbran, hay que congregarse. ¿Sabe por qué? Lo que hablamos hace 8 días. Porque la relación con Cristo tiene que ser visible por medio de la relación con su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo lo compone ¿quién? Su iglesia. Entonces hay que congregarse, hay que relacionarse, hay que servir a Dios. Hay que permitirle que nos use. Mi teléfono 8772-5957. Pastor Eder Molina, si en algo le puedo ayudar. Y recuerde, todos los domingos, 8 de la noche, en la 105.9 de la FM, ahí está el programa Sinceridad. Todo el equipo de Efesios 4:23 estamos ahí para hacer un programa de 8 de la noche hasta las 11, ¿no? 105.9 de la FM, Radio Urbano, o a través de este canal en YouTube también puede ver el programa. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.